Un pescador te mira directamente a los ojos, señala hacia un recodo del río Negro, y te dice que si remas más allá de ese punto después del anochecer, no regresarás. No está sonriendo, no está actuando para una cámara, ha pasado toda su vida en estas aguas. Sabe exactamente cómo suena un cocodrilo, exactamente cómo suena un hipopótamo, exactamente qué hace el viento en los juncos por la noche, y te está diciendo que algo más vive allí, algo sin nombre en ningún libro de zoología del planeta. En el corazón de África Central existe un pantano tan denso, tan oscuro, tan inexplorado, que incluso hoy, cuando los satélites pueden contar árboles uno por uno, hay secciones enteras donde ningún humano ha puesto un pie jamás. Y en esas aguas negras como el té, la gente insiste, con una consistencia que desafía toda explicación racional, que algo imposible sigue vivo, algo que debió extinguirse hace 66 millones de años, algo con cuello largo, cuerpo masivo y cabeza pequeña, un dinosaurio. Y lo más perturbador no es que la leyenda exista, sino que la descripción no ha cambiado en 200 años. En lo profundo de la República del Congo, cruzando la frontera con Camerún, se encuentra un humedal tan enorme y tan inundado que secciones completas nunca han sido cartografiadas en detalle real. Se llama el Pantano de Likuala. Decenas de miles de millas cuadradas de bosque inundado, ríos negros lentos e islas flotantes de vegetación lo suficientemente gruesas para caminar sobre ellas y lo suficientemente traicioneras para tragarte entero si juzgas mal un solo paso. El agua aquí no se parece al agua de ningún otro lugar. Teñida por materia vegetal en descomposición, corre del color del té fuerte, a veces tan oscura que un pez a la distancia de un brazo bajo la superficie simplemente desaparece de la vista. Arriba, el dosel se cierra tan apretadamente que la luz del día llega filtrada y tenue, y los pilotos que vuelan rutas de suministro sobre la región describen mirar hacia abajo a lo que parece ser una sola alfombra perfecta de verde que se extiende hasta el horizonte. Es uno de los últimos espacios en blanco verdaderos que quedan en el mapa de este planeta, y es dentro de ese espacio en blanco que una leyenda ha sobrevivido esencialmente sin cambios, desde mucho antes de que alguien pensara en escribirla. La criatura es conocida localmente por varios nombres, pero el que ha viajado más allá del pantano es Mokele Mbembe, una frase del idioma lingala que se traduce aproximadamente como aquel que detiene el flujo de los ríos. Quédate con esa traducción por un segundo porque no es una afirmación pequeña. No es el nombre de un pez grande, y ciertamente no es el nombre de un cocodrilo, un animal que estas comunidades conocen íntimamente y temen apropiadamente. Este es un nombre dado a algo cuyo volumen puro se dice que es suficiente para represar un canal, para obligar a una corriente a vacilar alrededor de su cuerpo. En otras aldeas distribuidas por diferentes grupos lingüísticos y diferentes tramos de la misma cuenca, surgen otros nombres, que se traducen libremente como cosas como el que come las copas de las palmeras o la bestia que nunca debe ser cazada. Palabras diferentes, lenguas diferentes, pero pregunta a los ancianos que describan al animal detrás del nombre, y algo extraño comienza a suceder. Las descripciones se alinean. Lo que describen es extrañamente específico para algo destinado a aterrorizar. No hay fuego, no hay escamas goteando veneno, no hay docenas de filas de dientes. Los testigos describen algo casi simple, según los estándares de los monstruos. Un animal aproximadamente del tamaño de un elefante o más grande. Un cuerpo pesado que pasa la mayor parte de su tiempo bajo en el agua. Una cola larga y gruesa. 4 patas robustas que dejan huellas redondeadas profundamente presionadas en el barro de la orilla del río. Y lo más sorprendente, un cuello largo que se eleva hacia una cabeza pequeña, casi delicada. Su piel se describe como lisa y de color marrón grisáceo, el color del río mismo. Y aquí está el detalle, que sigue apareciendo, ofrecido casi como una idea tardía, por personas que no tienen razón para embellecer. Este animal no caza, no come peces, y no come gente. Se dice que es un herbívoro, que se alimenta de una vid particular y una cierta fruta ribereña. Y en algunos relatos, los aldeanos pueden llevar a un visitante directamente a los tallos despojados como prueba. Solo se vuelve violento, dicen las historias, cuando una canoa cruza hacia el agua que considera su territorio, momento en el cual no devora,
simplemente vuelca, y quien sea arrojado a esa agua negra rara vez vuelve a subir. Antes de descartar esto como un simple cuento de fogata, vale la pena señalar cuán atrás va realmente el registro escrito. A finales de 1700, un misionero francés que viajaba por la misma región general registró una observación casi al pasar: huellas enormes presionadas en una orilla fangosa, espaciadas mucho más separadas que cualquier cosa que reconociera, dejadas por un animal que la población local conocía bien y claramente temía. Escribió sobre ello de la manera en que alguien anota el clima, no como un argumento de venta, no como un thriller. 2 siglos después, en el mismo pantano, personas que nunca habían encontrado ese escrito del viejo misionero todavía estaban describiendo exactamente el mismo animal, hasta la forma de su cuello y el ancho de sus huellas. Ese tipo de continuidad manteniéndose firme a través de generaciones sin ningún registro escrito circulando entre las aldeas mismas, es el detalle que ha atraído a investigadores serios a uno de los entornos más físicamente castigadores del planeta. La primera ola de interés científico riguroso llegó a través de un herpetólogo, un científico cuya carrera entera había sido dedicada al estudio disciplinado y poco glamoroso de reptiles y anfibios. Este no era alguien persiguiendo titulares. En todo caso, su hábito profesional era lo opuesto. Desconfiar de relatos únicos, exigir corroboración, asumir la explicación mundana hasta que se agote. Cuando un investigador construido sobre décadas de escepticismo comienza a organizar expediciones a uno de los humedales más inaccesibles de la Tierra, dice algo sobre lo que encontró lo suficientemente convincente como para anular ese instinto. Lo que lo convenció no fue una fotografía, y no fue un hueso, fue el patrón del testimonio mismo. Él y sus colegas llevaron a cabo algo cercano a un experimento controlado dentro de un lugar que resiste cualquier cosa que se parezca a un experimento controlado. Viajaron a aldeas separadas por días de difícil viaje fluvial, comunidades que hablaban diferentes idiomas y tenían poco o ningún contacto entre sí. En lugar de mostrar una sola imagen de la criatura que estaban investigando, lo que obviamente habría conducido a los testigos hacia una respuesta, ensamblaron una baraja completa de ilustraciones. Elefantes, gorilas, cocodrilos, hipopótamos, rinocerontes, incluso animales que no existen en absoluto, mezclados para que nadie pudiera adivinar qué imagen querían que eligieran los visitantes. Y en aldea tras aldea, cuando la baraja llegaba a un animal de cuello largo, cuerpo pesado con cabeza pequeña, la reacción era reconocimiento en lugar de actuación. La gente no simplemente asentía, corregían la ilustración. El cuello es más largo que eso, diría uno. La cola se dobla de manera diferente, insistiría otro. La piel debería ser más oscura, más como el río. Comunidades independientes cortadas entre sí por geografía e idioma no solo estaban eligiendo la misma carta, estaban haciendo las mismas correcciones específicas. Un mito compartido puede derivar y mutar a medida que se extiende de aldea en aldea y de generación en generación. La forma en que una historia contada alrededor de 100 fuegos diferentes cambia naturalmente de forma. Lo que estas expediciones documentaron, en cambio, fue algo que mantuvo su forma a través del aislamiento, lo cual es más cercano a lo que sucede cuando personas independientes están describiendo un animal que genuinamente han encontrado en lugar de repetir una historia que les contaron. Vale la pena detenerse en por qué nadie ha simplemente salido de ese pantano con un cuerpo, un esqueleto o una fotografía innegable, porque esa ausencia es exactamente a lo que los escépticos señalan primero. La cuenca del Iguala no es un lugar fácil de buscar. Es más grande que algunos países enteros, en su mayoría inaccesible por carretera, y gran parte de ella no es tierra sólida en absoluto, sino una materia flotante de vegetación descansando sobre agua tan oscura que traga la luz dentro de pulgadas de la superficie. Hay tramos dentro de ella que ningún forastero está confirmado que haya entrado jamás. Desde el aire, el dosel es tan uniforme que un helicóptero necesitaría estar directamente sobre un animal en un claro raro en el momento preciso correcto para ver algo. En agua tan oscura, algo del tamaño de un elefante podría emerger a pies de una canoa y desaparecer de nuevo antes de que los ojos de alguien se ajustaran. Este no es un lago abierto, donde una forma extraña eventualmente sería captada en la cámara de alguien.
Este es un entorno que parece casi diseñado para guardar sus secretos, y las leyendas locales también dan cuenta de eso. Una historia recurre una y otra vez en el testimonio ofrecido por ancianos, como la razón por la que ciertos tramos del río son tratados como prohibidos. Generaciones atrás, según el relato, un grupo de cazadores finalmente acorraló al animal en un canal estrecho y lo mató, cansados de perder terrenos de pesca ante una criatura que nunca podían ver claramente. Según la costumbre de la época, cocinaron y comieron su carne. Cada persona que la comió murió. Ya sea que esa historia se lea como historia literal o como una advertencia disfrazada de metáfora, casi no importa debido a lo que explica de cualquier manera, porque nadie ha producido nunca un cuerpo. No es que no se pueda encontrar un cuerpo. Es que dentro de la lógica de estas comunidades no tocas a este animal, no lo comes y no lo buscas. Una cultura que ha envuelto a un animal en ese tipo de tabú es por definición una cultura que nunca le entregará a un escéptico la prueba que están exigiendo, y los informes nunca realmente se detuvieron. A través del siglo XX, y en este, relatos delgados pero persistentes, siguieron surgiendo de personas con poco motivo obvio para inventarlos. Un misionero que pasó años viviendo a lo largo de estos ríos, describió que varios hombres no conectados en ubicaciones separadas, le contaron sin que se lo pidieran, sobre un animal que emerge cerca del anochecer. Un equipo de topografía que mapeaba madera registró a un guía local que se negó rotundamente a remar más allá de un recodo particular en el río, y no explicaría por qué hasta mucho después del amanecer. Hay informes de segunda mano de un sonido resonante bajo rodando a través del agua por la noche, un sonido que no coincide con nada en el extenso catálogo de ruidos que estas comunidades ya pueden identificar. Y sus vidas genuinamente dependen de poder identificar casi todo lo que hace ruido en ese pantano. Cuando personas cuya supervivencia depende de conocer cada gruñido, chapoteo y llamado en su entorno, dicen que un sonido particular no pertenece a nada que reconozcan, eso lleva un tipo diferente de peso que un ruido desconocido reportado por un turista. Entonces se hace necesario hacer el trabajo menos emocionante, descartar las explicaciones ordinarias una a la vez, porque si incluso una de ellas da cuenta de todo en este archivo, el misterio colapsa. El primer candidato es el más obvio. Africa Central históricamente ha sido hogar de rinocerontes negros y blancos del norte, y un rinoceronte medio sumergido, cabeza baja, cuerno rompiendo la superficie en un ángulo extraño, podría plausiblemente sacudir a un viajero desprevenido. Pero esta explicación se desmorona en el testimonio de las mismas personas que sabrían mejor la diferencia. Estas comunidades tienen nombres separados bien establecidos para el rinoceronte, y cuando se les mostraron barajas mezcladas de ilustraciones, lo pasaron sin vacilar mientras volvían consistentemente a la forma de cuello largo. El rinoceronte no sobrevive al contacto con los testigos presenciales. El segundo candidato más fuerte es el cocodrilo. Los cocodrilos del Nilo alcanzan longitudes que genuinamente asombran la imaginación, y un individuo viejo grande vislumbrado de frente con poca luz podría leerse como algo mucho más grande y más extraño de lo que es. Pero el cocodrilo es exactamente el animal que estos aldeanos conocen mejor, el responsable de pérdidas reales y dolorosas dentro de la memoria viva. Lo describen con la familiaridad dura específica de personas que han enterrado a alguien por su culpa. Y crucialmente, describen a la otra criatura como algo que el cocodrilo mismo evita, ocupando piscinas profundas que se dice que los cocodrilos evitan. Un cocodrilo no tiene un cuello largo, no pasta vegetación a lo largo de una orilla del río. La postura, la dieta y las proporciones en cada relato simplemente no coinciden. El cocodrilo explica un susto con poca luz, no explica la forma que la gente sigue dibujando. La tercera explicación no es un animal en absoluto, sino la tendencia de la mente humana a ver lo que ha sido preparada para esperar. Esto merece un respeto real, porque a menudo es la respuesta correcta a historias como esta. Un tronco flotante, una estera de vegetación a la deriva, un elefante nadando con solo su trompa sobre la superficie. Cualquiera de estos filtrados a través de toda una vida de escuchar la misma leyenda podría plausiblemente convertirse en un monstruo, en la memoria de alguien.
Si esta historia descansara completamente en aldeanos asustados que crecieron escuchando el nombre desde la infancia, esta explicación podría ser suficiente para cerrar el archivo. Pero lucha por dar cuenta de los testigos que no fueron preparados en absoluto. Un misionero extranjero que nunca había escuchado la leyenda registrando las mismas huellas. Investigadores entrenados que llegaron específicamente con la intención de desacreditar la historia y se fueron más inquietos de lo que comenzaron, y la consistencia que se mantiene incluso a través de comunidades cuyo folclore local usa palabras completamente diferentes y enfatiza detalles diferentes. La percepción errónea tiende a dispersarse. Produce 100 monstruos diferentes de 100 mentes asustadas diferentes. Típicamente no produce el mismo cuello largo, el mismo cuerpo pesado y el mismo hábito de pastoreo, dibujado independientemente por personas que nunca se han hablado. Lo que queda una vez que las explicaciones ordenadas han fallado cada una en sus propios fundamentos específicos, no es un animal confirmado, es un caso abierto. El rinoceronte falla en identificación, el cocodrilo falla en anatomía, la percepción errónea falla en convergencia. Lo que queda en pie es la posibilidad de un animal acuático grande desconocido, ocupando un pantano tan vasto y tan hostil que podría plausiblemente evitar la detección indefinidamente, protegido tanto por el tabú como por la geografía. Pero una posibilidad desconocida no es lo mismo que una probada, y sería deshonesto pretender lo contrario. No hay fotografía sobreviviente que resista el escrutinio. No hay hueso sentado en un cajón de museo. Hay testimonio, consistente y difícil de descartar, recopilado de un lugar que parece construido para retener exactamente el tipo de evidencia que un escéptico necesitaría para estar convencido. Ese no es un lugar satisfactorio para dejar una historia, pero es el honesto. Lo que mantiene este caso vivo es que el pantano mismo no se está manteniendo sellado. Los caminos madereros están empujando más adentro de la cuenca cada año. Las lluvias cambiantes y los niveles de agua cambiantes, a través de los sistemas fluviales de África Central, están alterando los mismos canales en los que se establecen estas historias, secando algunos e hinchando otros, lo que significa que cualquier cosa que viva en esas piscinas profundas, eventualmente se verá obligada a moverse a algún lugar nuevo. Más personas están llegando a partes de esa cuenca en las que los forasteros nunca han puesto un pie antes, lo que significa que el próximo testigo podría no ser un guía fluvial transmitiendo una vieja historia familiar. Podría ser un equipo de topografía, un dron de investigación o una cámara dejada funcionando en una orilla que nunca ha tenido una huella humana. Esta no es una leyenda que se desvanece tranquilamente en el pasado. Es una pregunta que sigue acercándose al presente. Si quieres estar aquí cuando finalmente se responda a esa pregunta, suscríbete a Wise ahora mismo y activa la campanita, porque el próximo archivo está esperando en aguas aún más oscuras. Déjame en los comentarios qué detalle de esta historia no puedes explicar, cuál te mantiene despierto. Nos vemos en el próximo.